colegio, una pequeña de 10 años, creo, o de 11 años, iba y sacaba del colegio, decía la profesora de venir a enseñar catecismo, y ellos me mandaban al, a la iglesia del pueblo con esos niños y enseñábamos eso, de grupo en grupo. Así pasé los 3 años. Pero cuando yo era un poco más grande, me daba cuenta de muchas cosas. Yo era un poco rebelde porque me sacaban a las 4 de la mañana a orar a una capillita. Eso era su forma de vivir en ese convento. Y a veces me quedaba dormida, ¿no? Yo era todavía niña. Entonces ellos me castigaban muy duro. Me llevaban a un cuarto de calaveras y me encerraban ahí. Yo, pues, en los primeros días que me castigaban, yo tenía miedo a las calaveras. Quiero agradecer a Serve Clothing por apoyar este episodio y este proyecto. Usted puede comprar con ellos camisas buenasas de muy buena calidad para sus misioneros con 2 años de garantía en serveclothing.com con el descuento de Volver a Cristo. De nuevo, agradezco a Serve Clothing por todo su apoyo y a ustedes también. Hola Josefina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, me alegro, suegra. Qué lindo verte. Y gracias por tomar tiempo. Me estabas contando recién que tienes una hermosa historia y estoy súper animado de conocerlo. Pero decime un poquito, para los que están viendo antes de eso, quién es la suegra? Bueno, yo soy Josefina. Mi historia para mí es muy hermosa. Yo creo que Dios pensó en mí desde que antes que naciera. Vengo de una familia muy cristiana. Mi madre era muy católica. Ella no estaba a su lado por motivo de estudio, los mandaba a otro lugar. Pero ella nunca dejaba de orar por ellos, confiaba mucho en el Señor. Eso yo aprendí mirando a mi madre. Y, y en las noches también, antes de acostarse, otra vez estaba arrodillada con su rosario. Había hecho un altar con todos sus santitos que ella creía. Estaba entre ellos el crucifijo de Jesucristo. Y nunca me dijo, hazlo con lo que yo hago. Solo me enseñó con su ejemplo. Y a veces me invitaba a hacer con ella, pero como yo era pequeña, me cansaba. Y a veces lo acompañaba, a veces no. Pero la formación que me dio mi madre es un tesoro en mi vida. Yo aprendí de ella creer en Dios, tener fe en Dios. Me enseñó también ser caritativa, ayudar a la gente que necesita, ya sea temporal o espiritual. Ella era, como diríamos, ahora que soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, como la presidenta de la Sociedad de Socorro en mi pueblo. Era un pueblo muy pequeño. Ella reunía a las mujeres a ir a la iglesia, a cantar, a rezar todos los domingos, a adornar el altar con sus flores, con todas sus cosas. Y estaba al tanto de que cuando venía el cura para la misa, qué es lo que iba a hacer, qué iba a comer, estaba ella al tanto. Todo eso yo vi en ella. Y ella nunca se dejaba de mirar a las personas que estaban en mal camino. Nunca dejaba de mirar a las personas que estaban en necesidad. Era una mujer que trabajaba mucho. Trabajaba haciendo muchos negocios para poder sustentar a su familia. Éramos 10 hermanos. Más mi padre, que era enfermo, éramos 11 hijos para mi mamá que sustentar. Era muy trabajadora. Una mujer muy humilde.
Bueno, entonces cuando me dio muchas responsabilidades para yo ser responsable y agradezco eso hoy en día. Gracias a esas responsabilidades que mi madre me dio, como por ejemplo, como ayudar a mi hermanita, la más pequeña, y un sobrinito que criaba mi madre, mudito, y a cuidar a ellos mientras ella trabajaba. Y teníamos muchos animales nosotros, como cabra, vaca, caballo. Yo tenía que cuidar esos animales, puesto que yo era la más grande, y sacar leche y hacer queso y amarrar los rebaños para que no, para que nos dejara la leche para hacer el queso. Encargada de decir, dormía sola en lugares muy, muy inhóspitos, que mi vecino estaba a muchos kilómetros. Nunca me pasó nada. Era una niña de 6 años. Nunca me pasó nada. No entró que ahí había muchos zorros, pumas, animales silvestres que podían entrar a mi chocita que pernoctaba y entonces mi madre trabajaba y me tenía que dejar a mí con los pequeños y a mí. Y a veces quedaba sola. Pero ¿por qué cuento esto? Porque ahora veo la mano del Señor, que me protegió de todo mal. Nunca pasó un hombre malo por mi lado, por mi cabañita. Nunca vino un animal a asustarme. Nunca vino un duende, todas las cosas que hablan, a asustarme. Mi chocita no tenía puerta. Podía sustentarme yo haciendo mis alimentos muy ligeros. Nunca me faltó la leche, el queso, el choclo, la papa, eso es lo que comía yo cuando no estaba en mi madre. Y aprendí a ser responsable desde pequeño. Luego mi madre descubrió en mí que yo tenía mucha fe en el Señor. Seguramente que yo hablaba algo así. Cuando llegó la edad de 8 años me dijo, o 9 años creo, mi mamá dijo, llegó un padre con unas hermanas catequistas al pueblo. Y mi madre dijo, ¿tú no quieres ir con ellos? Porque dice que están llevando niños para enseñar de, de nuestro Señor para que sean monjas. ¿Tú no quisieras ir? Me preguntó mi madre. Y yo dije, sí, yo quiero. ¿Tú quieres ser como ella? Y yo decía, sí, yo quiero ser. O sea, yo desde pequeñita quería servir a Dios. Entonces mi madre me dijo, ¿no quieres irte con ellos? Y yo dije, sí, mi madre como amaba tanto a Dios, quería que uno de sus hijos sirva al Señor. Y como ellos dijeron que eran catequistas, que iban de pueblo en pueblo a enseñar a gente que no sabía ni persignarse, ni nada, ¿no? Eso me llamó la atención. Y me fui con ellos alegremente. Mi padre, por última vez, me peinó y me dijo, ¿tú de verdad quieres irte con ellos? Y le dije, sí, papá, porque se quedó muy triste mi padre. Me amaba mucho mi padre. Pero mi madre estaba contenta porque yo me iba a servir al Señor. Y yo también. Y me da un poco de pena por mi padre porque lo vi como me, me peinó por última vez y me preguntó. Y yo le dije que sí quería irme y me dejó ir. O me fui, estuve 3 años en ese convento, pero no era un convento, era un engaño. A mí me llevaban a los pueblos caminando y yo monté el caballo, perdone. Y yo le seguía el caballo en lluvia, en el calor, porque sabía que estaba sirviendo a Dios. Eso era mi pensamiento, ¿no? Pero yo soporté todo eso por amor a Dios, por querer servir y enseñar a la gente que no sabía nada de, Señor, de Dios. Y eso, así estuve como 3 años. No, en esos 3 años no vi a mi madre. Ella venía una vez al año a verme, trayéndome cosas,
eh, para mi sustento, dinero, alimentos, a dejar el convento. Pero nunca me dejaron ver porque si me dejaban ver el primer año yo me hubiera regresado con mi madre, pero ellos no quisieron. Yo era muy valioso para ellos, no todos los niños que estábamos ahí, porque nos llevaba a esos pueblos muy lejanos, a muchos pueblos, y ahí cantábamos nosotros, los niños. A mí me llevaba más porque yo era la más grandecita, creo, y yo cantaba en el coro para que el padre hiciera la misa, recaudara dinero. Y la madre, que pensábamos que era la madre superiora, ella nos llevaba a mí y a otros niños, o hay veces a mí sola, y eso era cantar era mi obligación. Y luego cuando ya a los 2 años era más grandecita, cuando regresábamos de esos pueblos, me mandaba a los colegios de algunos pueblos cercanos al convento o el lugar donde estábamos a enseñar a persignarse, a enseñar los credos, los rezos, y así sucesivamente pasábamos. Un grupo enseñaba a persignarse, luego Ave María, Padre Nuestro, luego pasábamos a otro, al que enseñamos en los colegios. Yo iba al colegio, una pequeña de 10 años, creo, o de 11 años, iba y sacaba del colegio. Decía la profesora, he venido a enseñar catecismo. Ellos me mandaban al, a la iglesia del pueblo con esos niños y enseñábamos eso de grupo en grupo. Así pasé los 3 años. Pero cuando ya era un poco más grande, me daba cuenta de muchas cosas. Yo era un poco rebelde porque me sacaban a las 4 de la mañana a orar a una capillita. Eso era su forma de vivir en ese convento. Y a veces me quedaba dormida, ¿no? Yo era todavía niña. Entonces ellos me castigaban muy duro. Me llevaban a un cuarto de calaveras y me encerraban ahí. Yo, pues, en los primeros días que me castigaban, yo tenía miedo a las calaveras. Pero después me hice amigo de las calaveras. Ya hablaba con ellos. Y después tomé más fuerza. O sea, esas cosas me enseñó a ser fuerte. Ustedes no se imaginan cómo me sacó carácter todas esas cosas que yo pasé desde niña. Por eso lo cuento. No es malo. Te saca, el Señor creo que lo prepara. Nos prepara a cada uno de nosotros a pasar esas dificultades para ser fuertes en la vida, para poder luchar cuando se avecinan cosas malas en tu vida, ¿no? Y esa cosa me enseñó a tener carácter, a defenderme, a no ser abusada, a no dejarme que alguien abuse de mí, ya sea verbalmente, físicamente. Cuando me encerraba en ese cuartito, poco a poco empezaba a pensar cómo debo salir. Así que me ingeniaba cómo salir de ese cuarto. Rompía las ventanas, otra vez se rompía la puerta, y en ese convento había muchos árboles frutales como pacay, había manzanas, había choclo, había muchas cosas. Y como ya estaba muchos días ahí, tenía mucha hambre y a ellos no les importaba eso. Y salía y tomaba agua del pozo y me subía al pacay, me comía todo el pacay que había, me comía choclos crudos por el hambre, me comía manzanas y bien llena mi barriga me regresaba a mi celda a poder completar mi castigo, pero ya estaba con la barriga llena y así hacía todos los días. Y toda la vida que me encerraban, eso pasaba. Ya después cuando se dieron cuenta que rompía los seguros de la ventana, de la puerta, ya no me castigaban. Ya me castigaban en diferentes formas, no dándome de comer, cosas así. Pero yo después empecé a escaparme de ese convento, agarrar lo más necesario que tenía, me ponía en mi bolsita y saltaba unos muros bien altos y me iba caminando. Y llegaba la noche, dormía en matorrales.
nunca me pasó nada. Nunca me encontró un animal ni una persona mala para hacerme algo daño. No, amanecía muy bien y otra vez buscaba un refugio donde esconderme al día siguiente. A veces me iba al mercado del pueblo y escogía alguna fruta que estaba en el suelo y así nos sustentaba, pasaba cosas, pero el Señor me mantuvo, me protegió de todo, me llenó el estómago y estaba muy bien hasta que me encontraran. Me encontraron, nuevamente me llevaban al convento. Nuevamente pasaba lo mismo, me escapaba y así estuve por mucho tiempo. Y mi madre nunca me encontró, porque cada vez que venía, recibían todo lo que podían recibir y de la puerta no le decían, no, está en una misión, no está acá. Esa es la palabra que le decía a mi madre. Entonces se iba mi madre bien contenta porque sabiendo que yo estaba sirviendo al Señor. Pero al final conté a mi profesora, porque yo estudiaba fuera del convento. Le conté mi vida y la profesora dijo, no te vas, te quedas conmigo. Me quedé en su casa y su esposo era un policía. Y como veían que era policía, nunca se acercaron a hacerme regresar. Ahí es cuando ellos se comunicaron con mi padre, con mi madre. Vino mi madre a rescatarme y fuimos al convento a recoger mis cosas. Y la madre superiora le dijo algo muy feo a mi mamá. Mi madre era creyente de esta religión y se le fue todo a mi madre porque le dijo, mira, tu hija es una rebelde, se paraba escapando, pero ¿sabes qué? El padre va a hacer una misa contra tu madre para que se muera. Eso a mi madre le cayó como un balde de agua y creo que toda su fe se fue. O no sé qué pasaría. Pero eso fue el final del convento. Regresé a mi casa y a los 2 años mi madre muere cuando yo ya tenía 14 años. O tenía 13 o 14, no recuerdo bien. Cuando mi madre me quedé sola prácticamente porque mi padre era como un niño, estaba enfermo. Mm, entonces yo me quedé con mi hermanita, mi sobrinito, en la capital de mi país. Fue muy triste. Mi padre regresó con mi hermanita a mi pueblo. Mi sobrinito se quedó con su padre y yo me quedé en la capital. Fue muy triste para mí porque prácticamente quedé sin amparo. Tenía a mi familia, mis hermanos, pero ellos nunca vivieron conmigo. Cuando era pequeñita, ellos se vinieron a la capital, pero poco a poco me adapté a ellos. Pero yo a partir de 14 años empecé a trabajar. Trabajaba a mediodía estudiaba. Compraba mis cosas, mis uniformes para el estudio, mis zapatos, mis cuadernos. Mi trabajo me alimentaba. Felizmente que encontré personas muy buenas en el trabajo que me ayudaron a vivir. Luego ya crecí ahí en la capital, trabajando, estudiando, aprendí muchas cosas porque las personas que estaban a mi lado me enseñaban mucho. Tenía algunas hermanas que me apoyaban también. Se los agradezco mucho, que Dios me los bendiga a ellos. Pero prácticamente viví sola. Wow. Hasta que crecí. Cuando crecí, tuve a mi primera hija a los 20 años. Cuando tuve a mi primera hija, fui a dar a luz sola al hospital. Salí sola. Gracias a Dios que habían personas que me podían apoyar. Y salí adelante con mi hija sola.
Difícil. sí. Pero Dios estuvo conmigo, estuvo conmigo toda mi vida desde que nací. Y no me di cuenta, realmente no me di cuenta hasta ahora que yo tengo testimonio de él. Luego conocí la maravillosa iglesia, pero para eso entonces yo aún no creía, porque yo era muy católica. Mi madre me enseñaba a amar a la Virgen María y todos los santitos que llamaban, ¿no? Era muy difícil para mí. ¿Cómo conocí la iglesia? Yo estaba en una casa que no era mía. Una amiga, una persona me invitó a su casa, estuve ahí. Había llegado recién y estuve sentada y vino un niñito de 8 años y me dijo, ¿tú sabes, tú conoces a los mormones? Y me dijo, no, ¿qué es eso? Le dije, ¿Un niño? un niño de 8 años. Él me predicó el evangelio. Me dijo, los mormones son así, así empezó, creo que en 20 minutos me dijo quiénes eran los mormones. Para eso entonces en mi país no había muchos mormones. Yo nunca había escuchado de ellos. El niño me dijo que son así, asá, y que la iglesia está así. Y al final, cuando me relató todo eso, me dijo, ¿tú no quieres conocer? Y yo le dije, sí, sin pensarlo, le dije, sí. Ni bien terminaba de decir sí, aparecieron dos misioneras. Una hermana Morgan, cuánto recuerdo de ella, y otra hermanita que no recuerdo, eran dos misioneras en ese lugar. Y me presentaron y inmediatamente empezaron a darme charla, al día siguiente otra charla, así. Y me gustó, sí, y ya después me dijeron, ¿te quiere bautizar? Yo sin pensarlo dije sí, pero ellas me retaron que orara, todo eso, pero yo tenía una imagen de la Virgen María ahí en mi cuarto y decía, yo no sé, una noche antes de bautizarme, yo no sé, Virgencita, si debo hacer esto. No estaría abandonándote, o sea que todavía no tenía un testimonio de la iglesia. Sin embargo, ya quería bautizarme. Muchas personas pasan esto, lo que yo pasé. Se bautizan sin testimonio. Pero a mí me pasó eso. Me bauticé y... Ah, no. Esa noche que yo tenía que tomar la decisión de bautizarme, que al día siguiente le tenía que decir a las misioneras, hablaba con la virgencita que estaba ahí en mi cuarto. Mi madre me enseñó a quererte, a adorarte, y ahora no sé qué voy a hacer, no sé si bautizarme o no, ayúdame a saberlo. Y oré como me habían enseñado la misionera, oré, y me soñé algo muy extraño esa noche. Yo estaba en un lugar donde yo siempre caminaba en mi pueblo amado. Estaba es una subida, es una calle muy estrecha y es una subida. Yo dice que estaba en un lugar donde hay un manantial, y en mi pueblo hay muchos manantiales, puesto que la gente tomaba en esa época de los manantiales. Y yo estaba ahí, era muy conocido por mí, siempre pasaba todos los días. Me, me encontraba ahí en mi sueño, en ese lugar, y en mi mano derecha era la subida, el camino estrecho, estaba un grupo de policías o de militares, algo así, un grupo. Estaban ahí, en mi mano derecha. Y en mi frente estaba un viejito muy parecido a Abraham, un viejito barbudo, frente al manantial. Ahí estaba. Y me dijo, los dos grupos me miraban a mí, estaban dirigiéndose a mí. Primero habló el señor que tenía barba, muy parecido a Abraham. Creo que hasta la vestimenta tenía eso, no recuerdo muy bien como él, pero era muy extraño el señor con barbas.
muy adulto, me enseñó con el dedo el manantial y dijo, si tú siembras aquí, va a crecer, en ese lugar crecían muchos eucaliptos. Me dijo, si tú siembras la semilla en este manantial, el eucalipto va a crecer mucho, mucho, muy grande y va a tapar el pueblo. Me decía eso, lo único que me dijo fue eso. Eso fue su consejo de él. Y a mi derecha estaban los militares o policías, no recuerdo bien su vestimenta, pero eran militares o policías. Me dijo, no, no siembres, así con su dedo me decía. Y yo estaba ahí sin saber qué hacer y me desperté. Pero eso fue un sueño que hasta ahora nunca me voy a olvidar. Y al día siguiente yo, y sin pensar, dije, sin haber sacado mi conclusión, sin tener un testimonio, yo sí quiero bautizarme. Me bautizaron, la amiga que me condujo, el niño que me condujo y su familia me apoyaron mucho, me llevaban a la iglesia, estuve con ellos y mi niña la quería mucho en la iglesia y eso me gustó mucho. Y iba a las clases, bueno, las clases entró por acá, salió por allá, y bueno, aprendí muy poco de las clases, y, y así estaba, yo iba porque mi amiga me llevaba, y ellas estaban atrás de mí, el niño también. Entonces yo iba, siempre iba todos los domingos, y ¿Por qué crees que no aprendiste? creo que no prestaba atención, algo pasó en mí, no sé, pero sí me quedaba algo. Empecé a orar, empecé muchas cosas que enseñan cuando tú te bautizas recién, no me acuerdo cómo se llama esa clase, y te hablaba de los principios del Evangelio, ¿no? Y esa cosa sí me quedó, y aprendí cosas que me impactó, como por ejemplo la preexistencia, como por ejemplo que enseñaban ahí el mundo espiritual, los tres reinos, los reinos, ¿no? Celestiales, terrestre, celestial, todo eso. Y me impactó, dije, esto puede ser verdad, ¿no? Y todavía estaba en eso. Y los testimonios que escuchaba, uy, qué bonitos los testimonios, eso será verdad. Pero estaba en esa posición estaba yo, como recién bautizada, con otras ideologías que yo tenía acerca de la religión. Y así estuve, yo creo, como un año o algo menos. Entonces yo me fui, por cosas de la vida, me tuve que mudar de ese barrio. Me fui del barrio, sin avisar a nadie, me fui así por así. Agarré mis cosas y mi hija me fui a vivir ese lugar. Cuando me fui a vivir ese lugar, frente a mí estaba la iglesia. Y llegué y dije, esta iglesia es mormona. Y voy a ir, pero nunca fui. Me mudé de ese lugar y a otro lugar. Y estaba en la esquina la iglesia. Y voy a ir, y nunca fui. Nadie me buscó, ni los misioneros, ni no me encontré con nadie de la iglesia. Y me enfrié, prácticamente me enfrié totalmente. El querer ir se acabó ahí en eso. Ya no había quien me lleve, ya no había hermanas que me decían, que me daban el aliento que dan en la iglesia, ¿no? A mi hija le acariciaban mucho, le tenían mucho cariño, y todas esas cosas se perdió en la mudanza, que viva de un lugar a otro lugar. Pero la iglesia me seguía. El Señor me llevaba justo donde había una iglesia. Pero yo muy dura, ¿no? De no ir yo misma a la iglesia y no esperar que alguien venga a buscarme, ¿no? Digo eso para que otras personas abran los ojos y no esperen que alguien venga a buscarme, porque la salvación es personal y uno tiene que buscarla. Si hubiera querido, hubiera ido a la primera iglesia que estaba frente a la casa de mi hermano, no fui. Y a la segunda también no fui, ¿no? Entonces, como la salvación es personal, uno tiene que buscar. Nadie tiene que venir a buscarlo. Bueno, perdí esas oportunidades.
Pero en esa época yo ya estaba metida en cosas que no debía. Ya había olvidado las pocas enseñanzas que recibí. Ya estaba muy alejada del Señor. Eh, en ese entonces, en ese entonces tuve mi segunda hija y mi niña ya tenía su edad. Mi primera hija ya estaba grandecita, como 6 años. Y nació mi segunda hijita. Y mm, con mis hijos trabajaba duro. Los sacaba adelante y mandaba al colegio particular. Los vestía muy bien. Nunca le faltó nada a mis hijos. Yo trabajaba duro. Y el Señor estaba conmigo. Porque ponía a las personas en mi camino muy buenas. Que me ayudaban en el trabajo, en mi vida. Me conducían, me llamaban a sus casas, encontré buenas amigas que siempre me daban la mano. Pero yo seguía en ese camino de no volver a la iglesia y más bien se me metía más en problemas mm, tipo que no, de ese tipo de no cumplir con la palabra del Señor, ¿no? Ya tomaba mi café, ya tomaba mis tragos en la fiesta. Nunca he sido alcohólica o siempre mis amigas me invitaban a la fiesta y yo ya tomaba, fumaba de vez en cuando, cosas, ¿no? Cosas así, que en el mundo, cuando tú tienes amigos y pasaban, ¿no? Yo ya me había alejado de ellos. Cosas así, y andaba sola con mis 2 hijas, siempre he estado sola yo, era madre soltera. Y me pasaban cosas tristes, pero el Señor me sacaba de ahí, poniéndome persona buena en mi camino. Mucha gente me dio la mano. No tenía dónde dormir con mi hija, primera, siempre encontraba un lugar. Te cuento una cosa, una vez estaba en un lugar muy feo, un lugar muy feo, y eran las 12 de la noche, y yo estaba con mi niña. Alguien de mi familia me había cerrado las puertas, me dijo, no te puedo dar posada esta noche porque tengo problemas, me dijo. Y eran las 12 de la noche, yo había ido a tocar la puerta. Y me fui al parque a llorar. Y seguramente el Señor escuchó mis lágrimas. Y habían 2 niñas ahí jugando. Y eran las 12 de la noche, era un lugar muy... En esa época todavía era bueno, pero ahora sí es horrible. Me encontró la niña y me dijo, ¿por qué estás llorando? Es que no tengo dónde ir a dormir con mi niña. Vamos a mi casa, yo te llevo. Me llevó a su casa. Y sus padres abrieron la puerta y dormí ahí como mejor en mi casa. Y me quedé ahí como una semana, Hermoso. hasta donde así me pasaban cosas. Me pasaban cosas hermosas que solo venían de Dios, no podían venir de otro lugar. Pero aún no abría los ojos yo. Seguí en mi camino, ¿puedes creer? Es difícil. A veces no queremos. Así es. Yo quiero contar todo esto para que, si hay alguna persona que está en esta posición que yo, no esperen que alguien le busque, vayan ustedes, toquen las puertas, vayan a hablar con el obispo, pidan ayuda ahí en la iglesia. No es necesario pasar estas cosas. Yo lo pasé por terquedad, pero estuvo Dios conmigo, yo estoy segura. Luego, también te cuento cuando yo estaba embarazada de mi segunda hijita, con mi primera hija, y estaba embarazada, yo tenía un lugar con el papá de mis hijos, pero poco a poco no tenía cómo pagar y tuve que salir. Entonces, y yo trabajaba, pero ya estaba avanzado mi embarazo y no pude, no me daba cuenta que ya estaba a punto de dar a luz, pues tenía 8 meses y me faltaba un mes todavía.
Resulta que yo una noche no tenía dónde dormir otra vez con mi primera hijita y embarazada, ya avanzada, 8 meses. Y yo estaba andando ahí buscando dónde dormir. Y nuevamente una niña se presenta, me dijo, yo conozco una señora que da posadas, que tiene un cuarto para alquilar. Y me llevó a ese lugar. Y ella de repente hasta te puede de trabajo porque es costurera, da trabajo. Y fui, y verdad que me dio trabajo. Qué bueno. Y, y yo y ya me sentía mal de parto. Y llegué donde esa señora, me dio trabajo en en su taller y me dio un lugar donde dormir con mi hija. Y resulta que esa noche se me vino el dolor. El día siguiente, a las 11 de la mañana, la señora tuvo que llevarme al hospital para darlos Wow, y quedarse con mi niña. imagínate. También fue una niña quien me salvó. Esa es otra anécdota. Y yo di a luz, salí, ni bien salí, empecé a trabajar, no descansé ni un solo día por el agradecimiento que tenía la señora. ¿Cómo es que Dios trabaja por los niños, no? Oh, sí, son ángeles. Y me quedé ahí un tiempo trabajando hasta que me alquilé en un lugar donde vivir, hasta que crecí un lugar muy feo, pero era un techo. Pagaba muy poquito, pero como el Señor ya me había dado carácter de defenderme, era un lugar donde vivían todo tipo de gente, pero yo sabía defenderme. Mi madre me había enseñado a ser honesta, me había enseñado a no meterme en problemas, porque cuando yo andaba de joven, habían amigas que se me acercaban y me decían, ¿sabes qué? Yo soy prostituta y a mí me pagan muy bien, ¿por qué no te metes en esto? Yo le decía, a mí no me gustan esas cosas. Y me alejaba de esa persona. Otro venía, ¿sabes qué? Tú vas al mercado, robas así, de esa manera, y tienes para comer. No me gustan esas cosas a mí, porque mi madre me había enseñado a no meterme en esas cosas. Y siempre, pero de una yo paraba. Otras decían, ¿sabes qué? Yo conozco un brujo, te puede decir tu vida, qué va a ser de tu vida en medio de cartas. Y mi madre me había enseñado a acercarme a esas cosas. Yo decía, no, no me gusta esa cosa. Así yo tenía carácter para decir no. Por favor, si están jóvenes, digan no a las cosas. Cuando alguien te viene y te dice, mira que esto es fácil, métete en eso, dile no. Así. Si te dicen, mira, si tú no haces, yo te... No le hagan caso. Es preferible alejarte muy lejos y no volverlo a ver que ceder a las cosas que ellos te van a inculcar. No, eso es no tener personalidad. Si tú tienes personalidad, no permitas que nadie te mantonee, nadie te obligue a nada. Yo desde pequeña aprendí eso. Creo que mi madre y la vida que me enseñó mi madre a defenderme, a aprender por mí desde pequeña, a hacer las cosas, a ser fuerte, no tener miedo a las cosas, me permitió a defenderme de tantas cosas que encontré en la calle. Todo el mundo me ofrecía muchas cosas. Yo siempre decía no. Y era fuerte. Agarraba piedra cuando ellos querían obligarme a algo. Mi piedra ha sido mi mejor defensa para mí y mi palo. Eso era mi defensa y lo agarraba con ganas y le decía, si tú te acercas, yo te meto a esto. Y siempre he sido muy fuerte de carácter. Nadie me obligó a nada. No. Y así que salía de esas cosas. Bueno, después de eso, que mi hija nació, viví en el lugar más feo donde vivían las prostitutas, ladrones y todo lo demás. Pero yo estaba allí. Hasta me respetaban los ladrones que vivían ahí. Nadie podía meterse conmigo. Decía la señora del 10, porque mi número de mi cuarto era 10. Y cuando yo llegaba de mi trabajo, a las 10, 11 de la noche, venía cargado de
gaseosas para darle a esos ladrones. Una noche llegué y un ladrón que no me conocía quiso agarrarme y obligarme a algo, no sé. Pero los ladroncitos que vivían ahí, los rateritos que vivían ahí, vino a defenderme, porque yo siempre que iba de mi trabajo les regalaba gaseosa. A ellos sí me querían mucho. Y cuando alguien caía en la comisaría, me decían, señora, mi compañero tal cayó en la comisaría y yo les daba algo de propina. Y decía, bueno, toma, pueden sacarlo con eso. Yo estaba apoyando a esas personas que me defendían. No es que estaba de acuerdo con sus cosas que hacían, sino que yo los respetaba y ellos me respetaban. Cuando me pedían una colaboración, les colaboraba. Nunca me han obligado tampoco. Entonces, ellos me defendieron de ese señor, de ese joven que había escapado de la cárcel ese día, esa noche. Yo bajé, llegué muy tarde porque yo trabajaba en un restaurante. Y esta tarde bajé del taxi y el señor se me acercó, me dijo, ¿tú sabes quién soy? Me dijo, no sé. Y los rateritos que eran sus amigos de él, no, no, la señora es del DIES, ella vive acá. Ella es muy buena con nosotros, nos ayuda cuando alguien cae en la comisaría. Y comprendió, me dejó ir. Wow, ¿Quién estaba ahí? El señor. claro. Ablandaba los corazones, ¿sí o no? Yo no me he dado cuenta. Qué desagradecida he sido. Bueno, pasé mucho de esas cosas. Te cuento las cosas resaltantes nada más. Me pasó en el largo de mi vida, me pasó todo. Pero ahí estaba el Señor y mi carácter me ayudó mucho. ¿Quién me dio ese carácter? El Señor. Entonces, ya después tuve otro compromiso y era un hombre bueno, él me ayudó con mis hijas. Nunca me propuso un matrimonio. Y yo seguí con él, para mí no era importante el matrimonio, ¿no? Estábamos bien, estamos bien. Viviendo con él, ya tenía 2 hijos, pero era un poco irresponsable. Era buena persona con mis hijos, con mis 2 hijas que no eran sus hijos y todo lo demás. Su familia era muy buena conmigo. Eso no lo voy a yo pasar de alto. Y vivíamos con él, estábamos con él, pero yo muy lejos de la iglesia, ¿no? Muy lejos de cumplir con los mandamientos del Señor. Y así estuve, me pasaban cosas, o cosas que creo que el remordimiento de vivir así, de estar tomando, fumando, haciendo cosas que no debía, de vivir con alguien que no era casada y todo eso, pasaban cosas económicamente no andábamos bien y todas esas cosas, ¿no? Ah, antes de comprometerme con el papá de mis 2 hijos, nuevamente me mudé a un lugar. En ese lugar estaba también la capilla, a la esquina de la casa donde yo me mudé, pero no hice caso, no fui a la capilla. Y yo viví ahí me conocí con el padre de mis 2 hijos últimos. Y más bien me fui con él nuevamente y pasé cosas cuando llegamos a un lugar donde tú conociste a Natalie. También estaba frente a la iglesia Sí, ¿no? y tampoco yo Entonces fueron 3 o 4 veces que te 4 tocó veces de me fui de casualidad. casa y estaba la iglesia cerca a mí. ¿Será casualidad? No, ¿qué va a ser? Entonces, ya vivía ahí con mi papá y mis 2 hijos últimos. Mm, Era un lugar muy bonito, un barrio muy hermoso, mi barrio, el Olivar. Llegué ahí y estaba frente a la iglesia, ni caso le hice, seguía mi vida y ya teníamos un lugar, un terreno con el papá y mis hijos y estamos construyendo ese lugar, pero yo vivía al frente de la iglesia. Y un día, no sé cómo fue eso de tanto vivir pasar mi vida no feliz, ¿no? Porque cuando tú no vives cumpliendo con el que no eres feliz, siempre
las cosas que tú haces no te hacen feliz. No sé quién puede decir que puede vivir feliz conociendo el Evangelio y no cumpliendo. No eres feliz. Yo no vivía feliz. No era feliz. Pasábamos muchas cosas, peleas y tantas cosas con mi pareja. Y un día yo fui a mi casa, a mi terreno, que ya estaba en construcción, y no sé qué se me dio. Seguramente el Señor dijo, es hora de que regreses. Ahí me sentía la peor persona del mundo. Había hecho ya muchas cosas malas. Mi comportamiento era muy mal. Yo creo que esas cosas me llevó a reflexionar. Llegué a esa construcción, no había nadie ahí, estaba sola. Me arrodillé y clamé al Señor a voces, llorando, con lágrimas. A voces clamé a Dios, le dije, Padre, no estoy bien así, ayúdame a volver hacia ti. Yo no sé qué hago acá, sin religión, sin nada, y vivo así, asá, y no soy feliz. Ayúdame, Padre. Y tantas cosas que le dije a mi padre de rodillas en ese lugar. Bueno, después de haber orado mucho tiempo, me levanté y me fui a mi casa. Al poco tiempo, unos par de misioneros tocaron mi puerta. Mira que yo vivía al frente de la iglesia, nadie me tocó la puerta. Nadie, ni los hermanos que iban todos los días, todos los domingos en la capilla. Nadie. Yo era totalmente, o sea que nadie sabía de mi existencia, ¿no? Yo vivía ahí, pero nadie me había tocado la puerta para predicarme el evangelio, nada, nada. Claro, no sabían que yo era miembro de la iglesia inactiva, no sabía, nadie sabía, que tampoco vinieron a predicarme el evangelio, nadie. Pero un buen día después de esa oración, llegó dos par de misioneras a tocarme la puerta. Creo que sí me tocaba más antes y lo despreciaba. No quiero saber nada. Creo, sí. No me acuerdo. Creo que venían misioneros o alguien a predicarme el evangelio de la iglesia y yo lo rechazaba. Entonces ya seguramente me conocían como era y ya no volvían a venir, ¿no? Y porque era bien fuerte de carácter yo y seguramente con mi cara se asustaban y no venían más. Pero después vinieron un par de misioneros, sabiendo cómo era yo, haciéndose el gracioso. Decían cosas graciosas y a mí me ablandó el corazón las gracias que ellos hacían, ¿no? Y decían, he venido a traerte una pastillita. Eso me decía un misionero de Bancay, el Elder Alzamora, que nunca me olvidaré de él. Una pastillita para su mal. ¿Y qué pastillita es eso? Yo tomo las pastillas y nunca me hacen bien. Es una pastillita, abría su libro de Mormón, me decía, esta es la pastillita, leía solamente un pedacito de libro de Mormón. Y las gracias que me hacían me hizo que yo abriera la puerta y hiciera pasar a mi casa. Eso fue todo. Cuando hice pasar a mi casa, supieron, se enteraron que era mi iglesia y tenía hijos que mi hija mayor ya tenía más de 8 años, mi hijita también, la segunda también. Entonces empezaron a hacerse amigos con nosotros primero. Y yo me hice amigo con ellos hasta que ellos se familiarizaron con nosotros, esos dos misioneros. Eso fue todo. Empezamos a invitarnos a la iglesia. Se bautizó mi hija mayor en la iglesia primero. Luego mi hija, la menor, y ya todo iba bien. Yo iba con ellos a la iglesia y ya las hermanas se hicieron amigas conmigo. Yo también empecé poco a poco, poco a poco. Aún todavía no creí en la iglesia. Cada vez que testificaban de la iglesia, cada vez que escuchaba la clase, decía, ¿será verdad esto? De ser verdad es maravilloso, decía yo.
ese es bonito. Yo quiero vivir así como ellos. Y empecé a practicar todo lo que me enseñaban. Empecé a pagar mi diezmo. Empecé a ayunar. Empecé a orar. Empecé a hacer todo lo que me mandaban. Voy a hacerlo, a ver qué pasa. Como probando. Sí, Poco a poco empecé a tener testimonio. eso es bueno. Pero tuve que hacer por mí misma. No quería, pero yo dije, si dicen todo esto, debe ser verdad. Voy a probarlo. Empecé a hacer todas las reglas que mandaba la iglesia. Y me fue muy bien. Poco a poco empecé a hacer. Y ya lo... Después fue para mí maravilloso. El Señor me volvió a bautizar. Los misioneros no encontraron, el obispo, el secretario no encontraron mi ficha de bautismo de la primera vez, porque en esa época no había computadora, solo eran papeles, Sí, entonces no estaría registrado y con la bendición de Dios me volvieron a bautizar sí, para tener el registro. Desde que yo me bauticé, antes que me bautizara, yo ya tenía llamamiento en la Sociedad de Socorro, porque yo me integré tanto que visitaba con las hermanas, a las hermanas inactivas, iba a predicar el evangelio por un pueblito que no habían pistas, solo habían piedras, y cada vez que íbamos, nuestros zapatos se malograban, pero aún así regresábamos nuevamente y nuevamente. Me integré tanto porque logré el testimonio de la iglesia que era verdadero y que Jesucristo estaba conmigo. pero lograste, Lo logré. estabas haciendo las cosas. Tuve que hacerlo primero, ¿no? Como diciendo, a ver si es cierto lo que habla. Voy a probar. Y así fue. Logré tener testimonio porque empecé a hacerlo Sí, por mí misma y con la ayuda de las hermanas, esos misioneros que tocaron mi puerta, que Dios me lo bendiga. Y por ese niño que también por primera vez me predicó el Evangelio. Y por todas las personas que me ayudaron en mi vida cuando estaba fuera de la iglesia. ¿Por qué no agradecer a mi Padre Celestial y pedir bendición por toda esa gente que estuvo conmigo en mi camino equivocado? Y entonces, antes de bautizarme, yo ya tenía llamamiento. Después me relevaron, no tienes ficha, así que tenemos que relevarte. Y me relevó mi obispo. Luego que me bauticé, me dio un llamamiento. Otro, a la vez tenía como 3 llamamientos. Y yo feliz sirviendo al Señor. Y así poco a poco, pasaron los años, me hice amiga de las hermanas. Habían cosas en la iglesia, habían hermanas que a veces teníamos pleito, pero nos arreglábamos. Era una cosa, era mi familia. La familia que nunca tuve, encontré ahí. Era una cosa hermosa, hasta que un día me dieron un llamamiento de maestra seminario. Eso fue ya lo último para mí. La que aprendí fue yo. Por 3 años fui maestra seminario. wow, Aprendí porque me esforzaba. Leía toda la tarde hasta la noche y me levantaba a las 4 de la mañana para repasar y me iba a las 6 de la mañana a dar clase de seminario. Pero eso fue maravilloso para mí porque creo que no enseñé bien, pero yo aprendí. Yo aprendí mucho y tuve más testimonio. El Antiguo Testamento lo relacionaba con el mormón. Era el verdadero, la verdad, porque era el seguimiento el Antiguo Testamento era el seguimiento del libro mormón. Cuando aprendí doctrinas y convenios, otra maravilla, era otro seguimiento del libro mormón. Y así, no fui maestra de del Nuevo Testamento, lamentablemente. Pero esos 3 libros que aprendí fue maravilloso para mí. sí. Es siempre cuando lo leo, me es interesante cómo se complementan. Se complementan todos. Sí, Es una cosa que va y tú sacas tu conclusión y dices, qué maravilla, eso es verdad.
Siento muchas veces cuando leo Doctrina y Convenios, es como se está explicando las cosas que aprendí por el Espíritu Sí, leyendo el libro de Mormón. sí. Ahora puedo decir con mucha claridad que esta iglesia es verdadera. Dios vive. Se nos presentan cosas en la vida. Por favor, no miren a los costados. Puede caer un obispo, un presidente estaca como cayó en mi vida cuando yo era miembro de la iglesia. No mirar a ellos. Puede pasar en tu familia cosas y tú puedes decir, ya ves, los mormones hacen esto. No, eso no te conduce a nada. Siempre mira de frente, no mira a los costados. Pueden pasar muchas cosas porque el enemigo es así. Te hace ver cosas que no debes. Seguir adelante por ti mismo porque la salvación es personal. Y si tú sigues tu camino, tu familia que está atrás tuyo te va a seguir. Y desde que regresaste, siempre te quedaste en la iglesia, siempre. Sí me quedé en la iglesia, mi testimonio nunca se retrocedió, nunca. Eh, Cuando me vine a este país, un poco que no dudé, sino que por motivo de trabajo, de cosas, eh, no estaba tan activa por el idioma, porque por cuestión de movilidad, de que hay que tener movilidad, yo no sé manejar. Por toda esa cosa me activé un poco, pero también volví nuevamente y ahora estoy activa, cumpliendo todos los mandamientos. También pasaron muchas cosas familiares. Esa cosa me hizo reaccionar mucho. No estaba yendo al templo, pero volví al templo por la bendición de Dios. Ahora estoy realmente activa y Dios me bendijo tanto, tanto. Primeramente con la salud. No tengo ni siquiera la presión alta, no tengo nada. Y con las fuerzas para trabajar. Yo trabajé 16 horas por 7 años. Nunca me pasó nada. Y sin manejar. ¿Quiénes me llevaban? Los ángeles que Dios ponía en mi camino. Hasta ahora tengo esos ángeles. Tantas personas que me ayudaron. Me bendijo tanto el Señor que si les contara, yo vine a este país, a Estados Unidos, a Utah, justamente. Ese era mi deseo de siempre. Utah, no me llamó la atención otros lugares. Era Utah, ¿no? ¿Por qué? Porque yo leí la historia de los pioneros. Ese libro, Historia de la Iglesia, me lo leí como 4 veces. Y qué lindo, es hermoso. Y qué fuerza, qué valor tenían esas mujeres de ese tiempo, esas personas, esos líderes. José Smith, digan ya, los admiro y los considero un profeta verdadero. A todos los profetas hasta hoy. Y realmente Dios me bendijo mucho, mucho, mucho. Y sí hay desafíos. No crean que no hay desafíos, hay desafíos. Si pudiera hacerlo yo, cambiarlo, lo haría, pero no puedo. Tiene mucho que ver decisiones de otras personas. A quienes amo, tienen que tomar personalmente la decisión que tienen que caminar. Pero yo estoy para apoyar. Yo estoy ahí empujando el coche y lo voy a hacer siempre por mi deber como madre, como una patriarca, ¿no? Pero tengo mucha fe en mi Padre Celestial. Tengo que seguir yendo más a menudo al templo, tengo que orar mucho,
ayunar más de lo que hago y así podré ayudar a mi familia. Aquí los amo a mi familia, a toda mi familia. Los amo mucho. Y a todas las personas que apoyaron en mi vida hasta hoy. Los amo. Te amo a ti, Ral, a mis nietos. Adoro a mis nietos, a mis hijos. Por ellos he luchado todo este tiempo. Y lo he logrado con la bendición de Dios. Y voy a seguir logrando. Sí, de acuerdo. Ujú. Antes de cerrar, ¿algo más que te gustaría compartir? ¿Algo que cree que deben de escuchar o saber? Sí, me gustaría decir a todas las personas jóvenes, ustedes tienen toda la fuerza para progresar espiritualmente, temporalmente. Si sufren alguna afección mental o espiritual, temporal, hablen con sus padres, hablen con sus líderes, pidan ayuda, toquen todas las puertas que puedan. Si están en dificultades temporales o materiales también, toquen, se les abrirá, ¿qué dice el Señor? Pero tengan mucha fe en el Señor, que Él los escucha. Oren día y noche. Yo vine a este país a los 61 años y logré muchas cosas. Porque ustedes jóvenes no pueden. Lo pueden hacer si se dedican. No miren a los costados, no importa qué pueden decir la gente. Adelante. Lo primero es lo primero, es Dios. Las cosas que tenemos que cumplir, las reglas que nos han dado la iglesia. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Después vienen las bendiciones por añadidura. Yo los testifico porque así fue para mí. Tengo 11 años en este país y con la bendición que Dios me ha dado, con los esfuerzos, con la fuerza y la salud que me ha dado, he logrado muchas cosas. Y no lo puedo creer hasta ahora, pero son cosas del Señor. Él sabe a quién responder. Con fe pidan. Nunca digan, yo oro, nunca me... El Señor sabe cuándo te lo va a dar. De repente no será en el momento que tú deseas. Él va a poner en tu camino personas, porque Él trabaja así. Te pone los ángeles en tu camino. Por favor, no se desanimen. Me da pena ver a jóvenes que andan lejos del Señor, atrás del vicio. Jóvenes, por favor, no cometan ese error. Si les obliga a los amigos o les amenaza, para esto sus padres, digan, pidan ayuda. No callen nunca nada. Se les amenaza, no le hagan caso. Busquen ayuda de sus líderes, del obispo, de sus padres. Hermanas que ya tienen edad como yo, hermanos que dicen, yo he pecado mucho, ya no tengo remedio, ya no puedo volver. No, para todo el Señor ha extendido la mano, por eso murió en la cruz. Él extiende la mano a todos, a los más pecadores le está esperando con los brazos bien abiertos. Él está esperando gozoso de que ustedes vuelvan a Él tan solamente con una pequeña oración, pero con fe, sabiendo que los va a escuchar. Salgan de las cosas en que les están metiendo en el hoyo. Cuando están bien metidos en el hoyo, eso es lo que quiere el enemigo, acabar con ustedes y quedar con su alma, llevárselo su alma al infierno. Eso es lo que quieren ellos. Y nosotros haciendo, así como yo, todo terca, siguiendo haciendo las cosas malas, estamos dando cabida al enemigo. El enemigo quiere eso. Y al final quiere que se mueran en esa posición. Por eso les muestra cosas bonitas, pero después lo deja a que acaben solos en el hoyo fundido. No esperen eso, por favor. Si yo a la edad de 61 años he prosperado,
pidiendo a mi Padre que me dé la fuerza y la salud. Lo logré porque usted es joven y lo puede. Para nadie están cerradas las puertas. Para aquellos hermanos que ya no han regresado a la iglesia hasta ahora, háganlo porque ya está cerca. Cerca está el regreso del Señor. Cerca está para que nosotros podamos entregar nuestras almas. De acá en adelante las cosas se van a poner difíciles. Dice las Escrituras, los que no están empapados en en leer las Escrituras, en levantar la fe, en acelerar la fe en el Señor y en escudriñar las Escrituras, no vamos a salvarnos de las cosas que vienen. Va a ser muy fácil las tentaciones del enemigo, pero los que estamos bien agarrados del Señor, Él no nos va a soltar. Y las cosas difíciles vamos a encontrar la solución. Yo tengo esa fe. Sé que va a venir cosas muy difíciles. Ya lo estamos viendo. ¿Qué esperan para volver, hermanos? Por favor, vuelvan. Siempre nuestro profeta nos ruega que volvamos, a que hagamos una cosa, otra cosa, que oremos, que leamos libro y mormón. El profeta es profeta, sabe por qué lo dice. Obedezcamos. Sí. De hecho, el mes pasado el presidente Ox dijo que se preocupaba de la gente que se ha dejado y está muy al frente de su mente y quiere que regresen. Sí. Bueno, Josefina, muchísimas gracias por contar tu historia. La verdad, muchas cosas que no supe de ti antes y una hermosa historia y es muy verdad. Dios siempre está ahí, siempre nos está ayudando. Como dijiste varias veces, Él está ahí y Él estaba ahí y a veces no nos damos cuenta, pero muy hermoso escuchar tu historia y agradezco que hayas contado para que todo el mundo también te conozca y ojalá con su experiencia también puedan identificarse y tal vez volver. Volver a Cristo es lo más hermoso. Sí, Pero para volver a Cristo hay que dejar muchas cosas. Yo tuve que dejar muchas cosas que me hacían, como se dice, entre comillas, feliz, como fumar, tomar. Ah, una de las cosas que dejé es que cuando volví a la iglesia tuve que decir a mi conviviente, ¿te casas o te vas? Y él prefirió irse. Y me quedé yo sola con mis 4 hijos. Y lo luché adelante con mis 4 hijos. Y lo saqué adelante porque cada uno de mis hijos han estudiado en la universidad, todos. has hecho muy bien con tus hijos. Ajá, yo no sé cómo. ¿Quién estaba ahí? El Señor, ayudándome. Sí. Todos mis hijos han llegado a la universidad, han estudiado en colegios particulares. Tal vez no les he dado lujo, tal vez no les he comprado los juguetes que ellos merecían, tal vez no les he hecho cosas, pero les he exigido, he tenido la mano muy dura con ellos. Me arrepiento de de haber sido tan dura con ellos, pero ahí están, también, gracias a Dios, que Dios los protegió. Yo la verdad lamento muchas cosas de mi vida. No debí haberlos sido tan dura con ellos, pero así fue. La ignorancia a veces no es bueno, pero ustedes están a tiempo de reflexionar. No traten mal a sus hijos, por favor. Con amor se puede hacer muchas cosas. Con paciencia, amor, son sus hijos. Esfuércense por ellos. Yo sé que ellos van a crecer, les va a agradecer mucho. Y así es, hay cosas que no tenemos que dejar atrás, así nos cueste. Dije, no, tengo que volver al Señor. No puedo seguir en este camino. Si te vas, está bien. Yo no. Yo me voy, yo voy a seguir al Señor. Y así fue.
Pero el Señor me bendijo mucho por esas decisiones que tomé. Hay muchas cosas que hay que dejar. Cuesta, pero hay que hacerlo. ¿No? Si quieres tomar el camino directo hacia el Señor, pues tienes que dejar, así te duela, así te cueste, tienes que dejar. No queda de otra, ¿no? Y acá estoy. No me he muerto, ¿eh? De la tristeza ni de nada. Estoy viva y estoy feliz. Después por lo otro, estoy bien. Agradezco a mi Padre Celestial por esto. Sí. Y doy testimonio de ello. Sé que Él vive. Todas las cosas que existen en el mundo declara de que Él vive, de que existe. Si somos lo que somos, porque Él nos ha criado y Él nos ha dado reglas. Si queremos que volvamos con Él, nos ha dado reglas para obedecer, pues tenemos que aceptar. Y que por qué nos da reglas, que nosotros no podemos decir eso, porque somos sus criaturas. Él nos ha criado y nos ha dado reglas, el camino para volver o el camino para quedarnos con el enemigo. ¿Ah? Y si sabiendo no nos esforzamos para lograrlo, estamos haciendo mal. Y es nuestra responsabilidad, ¿no? Y eso yo consideré cuando volví a la iglesia y comprendí que era la iglesia verdadera, dije, entonces pues tengo que dejar todo lo malo. Bueno, cuando vemos que es malo, o sea, en el momento no lo reconocemos así de malo, pero después cuando vemos lo malo, es como acaba de decir, nos arrepentimos y tenemos más conocimiento, crecemos más. Entonces, poco a poco, durante la vida, aprendemos más y más. Y tal vez nos duele dejar cosas, pero luego de dejarlos, dándonos cuenta de la luz y alegría que nos da más felicidad y no es sacrificio ya porque ya estamos felices con lo que estamos haciendo. Sí. Es verdad. Bueno, José, muchas gracias de verdad por tomar tu tiempo para compartir. Lo agradezco un montón. Gracias a ti por darme la oportunidad de ayudar a las personas que de repente esta cosa que estoy diciendo puede ayudar a mucha gente. Ojalá Dios quiera. Mi deseo es eso, ayudar a mucha gente que piensan que no hay otra oportunidad y piensan que ya se acabó para ellos. No, no es así. Muy de Sí hay acuerdo. oportunidad y mi deseo es eso. Y estoy acá para eso, por ayudar a ellos, a esas personas que aún están dudando. Ese es mi único deseo, por eso estoy sentada acá, hablando de mi vida. A algunos le puedo ayudar, ¿no? Claro, Es mi deseo. exacto. Sí. Bueno, de verdad, muchas gracias.